Perfecto, muchas gracias. Y un saludo a mi moderadora, Ingrid. Aquí ya vamos a iniciar. Entonces les comentaba, mi formación ha sido también de educación, pero en las hermanas universidades públicas. Sin embargo, repito, pues estas instituciones semillero de profesores, pues debemos estar también alineados en cuanto a investigación, en cuanto a buenas prácticas. Y bueno, qué mejor hacerlo dentro de este marco de su aniversario. Algunos son estudiantes, algunos por ahí ya me di cuenta que son egresados, entonces un saludo para todos desde Tamaulipas acá, que es la universidad donde un servidor colabora. Y bueno, dentro de este serie de webinars denominados TIC-TAC-TEP, vamos a enfocarnos, repito, en los ambientes virtuales de aprendizaje, de manera muy particular para la modalidad híbrida. Entonces, igual ahorita ya que entremos en materia, vamos a ver, pues que puede ser realmente aplicable a muchas modalidades educativas. Sin embargo, vamos a centrarnos en la que ustedes llevan a cabo. Sí, y pues a partir de ahí, ya si esta parte les sigue interesando, post pandemia, pues que estoy seguro que más de uno así va a ser, pues que puedan especializarse cada vez más en estos elementos que el día de hoy vamos a abordar. Entonces, la agenda es la que está en pantalla, a analizar unas tendencias educativas para maestros de vanguardia, que precisamente, repito, si son alumnos que están en formación dentro de estas instituciones, pues ya tenemos que familiarizarnos con estas tendencias, ¿sí? E ir buscando cursos que me permitan adquirir esta información, estas competencias, para lo que ya está solicitándose en el campo educativo. No lo que viene, porque repito, ya se aceleró un poquito toda esta cuestión y ya es una necesidad actual y habría que buscar, repito, capacitación en esas áreas. Después vamos repito, algunos elementos conceptuales de los ambientes virtuales, la importancia de un diagnóstico integral. Hoy en día, pues es un instrumento que prácticamente nos va a orientar en la planeación. Sí, quiero enfocarme en la secuencia didáctica como unidad mínima de planeación para ahora esta nueva modalidad que implica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podríamos mejorar para pues las próximas clases, ¿no? Y finalmente, bueno, darles obviamente el espacio para compartir sus comentarios, sus dudas o preguntas que tuvieran al respecto. Bien, eh, en cuanto a las tendencias educativas, repito, para maestros de vanguardia, relacionadas con TIC, ahí es importante decirlo porque hay otras tendencias que finalmente pues están dentro de otro ámbito. Aquí únicamente voy a retomar las que tienen que ver con TIC, ¿sí? Y bueno, la primera de ellas es el aula invertida. em, que igual lo hemos escuchado mucho, pero básicamente, bueno, eso es una estrategia de enseñanza en la cual, pues, ahora trato de invertir el tiempo que dedicaba en mis clases presenciales a estar hablando con mis alumnos, pues ahora a tener material previamente elaborado, ya sea en video, ya sea en lecturas, presentaciones, que les comparto con suficiente tiempo para que cuando sea el momento de la clase, ¿verdad? Ya ellos tengan material que finalmente puedan utilizar para poder dialogar entre nosotros, ¿no? Si el maestro utiliza a su vez otro tipo de metodologías, como proyectos, productos, pues básicamente sería dedicar estos tiempos para dar el acompañamiento, el seguimiento a los productos, ¿no? Entonces, esta realmente fue una investigación que se hizo en Estados Unidos y siempre la preocupación fue esa, ¿no? Cómo motivar más a los alumnos para que puedan concluir realmente los programas educativos, que no tengan que abandonar la escuela por desánimo, sino que hacer más interesante esta parte del aprendizaje. Entonces, esa es una opción que si yo soy un maestro de vanguardia, debo estar utilizando ya, mejor dicho, porque de esta manera estaría atendiendo pues a las nuevas tendencias educativas, pero sobre todo también eh, actualizando mis prácticas que venía realizando de manera tradicional. Ahora una opción es la aula invertida. El otro se denomina modelo híbrido o mixto, que es donde me voy a enfocar un poquito más adelante. Y bueno, se trata de combinar, ya lo saben, lo mejor que nos ha dado pues toda una historia en educación, que es la modalidad presencial, pero también ahora pues los cerca de que va, serían 60, más o menos los 80 años que nos ha dado la educación a distancia en nuestro país, también de experiencia, que es muchísima también.
y cómo también hay ciertas cuestiones que pudieran mezclarse entre sí para poder, pues, hacer esta híbrida, esta amalgama, pero lo más importante es que me quede claro a mí como maestro que si quiero usar el modelo mixto, tengo que hacer una división en mi planeación y decir cuáles son las actividades que van a ser sincrónicas y cuáles son las que no. Es decir, en las cuales me voy a apoyar con alguna plataforma, alguna herramienta tecnológica para que ellos continúen. Entonces, esto nos tendría que ya dar como idea de que solamente una parte tendría que ser presencial. El virtual ahora con las herramientas que estamos utilizando en este momento, el Zoom, el Meet, ¿sí? Para dar como que la primera parte de la secuencia, pero el resto tú la tienes que concluir para que vivas en carne propia las bondades de la educación virtual o a distancia. Entonces, es otra tendencia más. La que sigue sería el microaprendizaje. Esta básicamente es una también estrategia educativa, pero que nace en el entorno empresarial, donde nosotros pues hemos visto por ahí en publicidad en varios sitios, en varias redes sociales, de que te ofrecen, ¿verdad? Cursos autodidactas, es decir, donde no hay un maestro, pero finalmente hay contenido que tú vas a poder acceder y finalmente hacer las actividades a tu propio ritmo. Entonces, normalmente en este tipo de cursos ya hay una serie de videos también grabados, pero hay una característica de estos videos. Tratan de ser lo más simples, ¿sí? Y organizados posibles, y por lo tanto su tiempo también es muy corto. Estamos hablando de videos de no más de 15 minutos. Entonces, esto sería también como que una tendencia educativa. Si yo voy a elaborar un video para mis alumnos, donde tenga que salir a cuadro, pues tratar de que esto no exceda este tiempo de 15 minutos, porque sino corre el riesgo de que ya no le pongan atención. Acuérdense que esta generación está muy caracterizada por la motivación que debe de existir dentro de lo que están escuchando, lo que están viendo, acompañado de gráficas, de animación, ¿verdad? Y si no, pues prácticamente van a abrir un videojuego, van a abrir algún sitio donde, una red social, y prácticamente vamos a perder su interés, ¿no? Entonces, básicamente el microaprendizaje también es una tendencia que debe también considerarse hoy en día. El aprendizaje móvil, pues derivado de la gran cantidad de dispositivos móviles que existen hoy en día en nuestro país, los cuales, para ser totalmente claros, pues son los que han venido a salvar finalmente al ciclo escolar, ¿sí? Realmente la gran mayoría de los estudiantes y maestros, hay que decirlo, pues se conectan a través de ya sea un celular o una tablet o una laptop. Finalmente caen todos ellos en la misma tipología, de que son dispositivos con los cuales yo puedo, pues, desplazar, ¿verdad? Para en distintos lugares, pues, poder conectar. Siempre y cuando, obviamente, tengamos conectividad, de lo que vamos a hablar más adelante. La gamificación tendría que ser otra tendencia educativa de vanguardia, ¿sí? Donde pueda, pues, trasladar la parte de los videojuegos, esa es una manera de entender la gamificación, pero también la otra parte sería basada en reconocimientos. Entonces, es decir, que por algún logro que hagan mis alumnos, ¿sí? Ahora en esta modalidad híbrida que están manejando, pues yo pueda darle a lo mejor una pequeña medallita virtual, ¿sí? O una serie de puntos, ¿sí? Que finalmente al final de la unidad o al final del ciclo escolar, pues les otorgue un beneficio, ¿no? Ya saben que está de moda esta parte de los puntitos, entonces te ganaste tantos puntitos, ¿sí? Por estar siempre todos los días conectado, por participar, bueno, a cambio ahora yo te los voy a canjear, pues a lo mejor que no tengas que presentar algún examen, que puedas salir más temprano, que puedas apagar tu cámara. Entonces son elementos que, repito, si los vamos ahorita incorporando, pues nos van a ayudar a que el alumno esté interesado en estar conectado tantas horas. ¿Qué es la principal queja? De que es excesivo la cantidad de horas que están sentados en una computadora, al igual que nosotros, ¿verdad? Como maestros. Pero esto igual, la idea de esta charla, pues es ver cómo podemos diversificar estos tiempos. El sistema multimodal, este es un término también muy nuevo en nuestro país, hay que decirlo. Sí, sin embargo, yo lo traduzco como la combinación de los modelos de enseñanza-aprendizaje, toda la experiencia que nos ha dado las modalidades,
Ya hace rato, cuando hablaba de híbrido, se hablaba nada más de la presencial y la de en línea. Entonces, el sistema multimodal vendría todavía a rescatar, maestros, maestras, otras modalidades todavía más viejas que la educación presencial. ¿Como cuáles? Pues la educación abierta, ¿sí? La educación por correspondencia, ¿sí? También la educación completamente a distancia, es decir, como por ejemplo el modelo de telesecundarias, que requiere que estén finalmente los alumnos viendo materiales. Entonces, todo esto legado que nos ha dejado, repito, eh, la misma práctica educativa, las mismas investigaciones, pues todo ya se está reincorporando, hay que decirlo. Sí, se rescataron, por ejemplo, lineamientos para crear cuadernillos, los libros de texto se están volviendo a utilizar. Sí, bueno, siempre se han utilizado, pero están siendo un recurso muy, muy valioso. Entonces, de lo que antes era la educación por correspondencia. Entonces, todos estos principios que nos han dado, repito, las modalidades educativas desde la existencia de la educación en la historia de la humanidad, pues todo ello ya finalmente se está recuperando y se está haciendo que los modelos de enseñanza-aprendizaje convivan entre sí. Y el último que considero yo, pues es el aprendizaje adaptativo, donde ya cada vez se están viendo que las herramientas y las mismas plataformas, pues te permiten que el alumno pueda tener una autoevaluación, ¿verdad? Inmediata al momento de presentar una evaluación, un cuestionario, por ejemplo, que inmediatamente le dé un resultado y que esto pues lo permita avanzar hacia otra unidad de manera automatizada, pero que si en caso de que no alcance el mínimo, pues que lo regrese finalmente a repasar nuevamente la unidad. Entonces, toda esta configuración y programación, hay que decirlo, de los sistemas, pues es también una tendencia que muy seguramente ya vamos a empezar a escuchar. Lo que quiero con todas estas tendencias es que las ubiquen, ¿sí? Que finalmente sepan cuáles son las que están utilizando. A lo mejor estoy seguro que aquí utilizaron varias ya, han utilizado varias. Y si no, repito, me debe de caer el 20 como maestro, que tengo que forzosamente aprender algo de esto, porque ya es lo que se está requiriendo actualmente. Y lo más importante, maestros, maestras, es que esto puede ser aterrizable en lo que es un ambiente virtual de aprendizaje. Las plataformas te permiten básicamente jugar con todos estos elementos, con estas tendencias y finalmente innovar totalmente nuestra práctica educativa. Bien, eh, para también conocer un poquito acerca de las herramientas, ¿sí? De las tendencias que ustedes utilizan, me gustaría hacer esta pequeña evaluación de conocimientos previos y los que tienen aparte un celular o algún dispositivo móvil, me gustaría que entraran a esa dirección o si tienen su celular pueden escanear ese código QR, por favor, para que también pues yo sepa un poquito de ustedes, se hace algo más interactivo y finalmente se quede aquí la información para el webinar. Entonces igual se lo voy a mandar la liga por el chat más rápido también. Son dos preguntitas muy sencillitas para ver, eh, repito, sus competencias. Entonces, si copian eso o escanean, nos tiene que dirigir hacia esta opción. Ajá, y la primera pregunta es esta, maestros, maestras. De lo que les acabo de platicar, con toda honestidad, nadie va a saber cuáles son las tendencias educativas que utilizo en mis clases. Entonces, adelante, por favor, los que tengan la posibilidad de votar, háganlo. ¿Sí? Igual yo acá tengo, acuérdense la otra diapositiva donde se va dando por ahí los resultados en tiempo real. Pueden seleccionar más de una, eso es lo importante.
ya empiezan por aquí 5 maestros, les agradezco mucho, 6 maestros empiezan a votar. Entonces, hay unos que honestamente, repito, dicen: "Yo ninguna". Entonces, es válido también. Si para eso son este tipo de eventos, pero repito, si quiero ser un maestro de vanguardia, tengo forzosamente que entrarle. Es renovar o morir. Sí, muchos, ya saben que antes de la pandemia se decía: "Es que el maestro jamás va a ser reemplazado por una computadora, por las tecnologías". Eso es cierto, ¿sí? Jamás va a tener el potencial una computadora de poder a transmitir emociones, transmitir valores, pero lo que sí es cierto también es que un profesor puede ser un profesor que no sabe tecnologías puede ser reemplazado, no por una computadora, sino por otro profesor que sí sepa tecnologías. Bien, entonces ahí van 13, gracias. Voy a ir rápidamente. Por ejemplo, usan mucho la gamificación, el aula invertida, el modelo híbrido, aprendizaje móvil, microaprendizaje es de los también más bajos. Aprendizaje adaptativo, muy bien, es igual el del aprendizaje adaptativo. Me gustaría que nos narraran cómo lo hacen, igual por medio de un mensaje o una participación directa por micrófono. Entonces ya cambió, ya, bueno, gamificación, aula invertida sigue siendo empatado con aprendizaje móvil, ¿sí? Seguido de modelo híbrido, microaprendizaje y aprendizaje adaptativo son las que casi no. Entonces esto es un reflejo de lo que igual les voy a comentar un poquito acerca de lo que implica un diseño de un ambiente virtual de aprendizaje, ¿sí? Eh, ¿Qué elementos realmente deben de tener? Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Son dos, repito, para no distraernos mucho. Entonces igual le voy a tomar captura de pantalla y son las que le voy a estar pasando al maestro David para que después pues quede ahí la evidencia, ¿no? 30 maestros son los que votaron finalmente. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Listo, entonces ahí ya cambió. Y la siguiente interrogante es, ahí les va, si coloca el nombre de la plataforma o aplicación que utilizas para impartir tus clases a distancia. Entonces, ¿por qué damos opción? Porque no todos seguramente alcanza la conectividad para utilizar siempre una plataforma. El maestro ha venido a tener que aprender, reaprender y superaprender otras herramientas como las aplicaciones móviles para sus clases. Entonces, pueden poner hasta tres, igual si las ocupan las tres, sino nada más una. Y aquí, bueno, ya nos está apareciendo el gráfico en pantalla también de lo que son la nube de palabras, la famosa word cloud, para ver y conocer un poquito de sus competencias. Esta aplicación se llama Mentimeter y nos ayuda, repito, a interactuar en tiempo real, pero esta pregunta en particular genera la nube, pero van a ver que la nube de palabras va a tener más palabras de tamaño mayor. Sí, o algunas palabras, perdón, de tamaño mayor que el resto. Entonces, eso es porque ustedes están escribiéndolas y se están repitiendo con mayor frecuencia. Entonces, lo que más están utilizando hasta ahorita 16 maestros, pues es Classroom, Zoom y Meet. Entonces, ambas son herramientas gratuitas. Bueno, Zoom en la versión de los 40 minutos hasta cierto punto. Google Meet, pues ahí está también. Claro, en chiquitito, nada más que le faltó la O. EducaPlay, muy bien, maestros, esas es también otras alternativas para diversificar la parte de la evaluación, ¿sí? Y también al mismo tiempo aplicamos la gamificación. Genially, muy bien. Van 21. Nearpod
Quizzes, muy bien. Jamboard, también para la parte de las explicaciones, excelente. La sala de Facebook, este también es un recurso que se generó ahora en la pandemia, como pues ya no necesitas tanta tecnología, ¿verdad? Nada más con una entrada a tu mismo red social, generas tu salita y se lo mandas a tus alumnos, ya no importa que no tengan Facebook, y esto hace que los sirva para los grupos de educación más elemental, como pueden ser preescolar y primaria. Bien, Teams también por ahí, muy bien. Faltan cuatro alumnos para tener los 30 y 30 del otro lado. WordWall, el mismo sitio web escolar. Jamboard otra vez. En algunos se repiten porque le faltó una letrita. Ahora, Windows Ink Space. Entonces, lo que sí hay que empezar o me gustaría que tuviéramos en mente es cuáles son aplicaciones y cuáles son verdaderamente plataformas. Nada más hay que también tener esa certeza y que cuando me pregunten, ¿tú qué utilizas? ¿Qué plataforma utilizas? Que no diga Meet, porque esa no es una plataforma, eso es una aplicación. Classroom sí es una plataforma, ¿sí? Teams es una plataforma, WhatsApp es una aplicación. Entonces, nada más diferenciar esa parte. Muy bien, quedan dos para cerrar el conteo. Y bueno, aquí también, al estar usando aplicaciones, pues estoy abonándole a la tendencia del aprendizaje móvil, ¿verdad? Que repito, fue en Latinoamérica lo que ha salvado pues el ciclo escolar. Bien, maestros, pues muchísimas gracias por sus participaciones y esa herramienta está también en su versión gratuita, pero también en su versión de paga. Bien, entonces, ya entrando en materia, pues, ¿cómo podríamos definir a un ambiente virtual de aprendizaje? Pues traje dos definiciones de las más sencillas que he visto. Pues es un entorno finalmente intangible, es decir, no se puede tocar todavía, o sea, a diferencia de un entorno de aprendizaje presencial, que es un salón con el pintarrón, con los bancos. Entonces, no se concibe, está en el espacio de internet. Y finalmente, pues ahí es puro, no se puede tocar, ni pesar ni medir. Sin embargo, sí podemos, pues, utilizar estos espacios personales, hay que decirlo también, porque cada maestro le imprime su toque y coloca lo que él considera como materiales para darle continuidad a su contenido programático. Y permite, además de colgar estas actividades, ¿sí? Al momento de colgar actividades, pues, perdón, recursos, ya estoy en la tendencia de aula invertida. Pero si todavía le pongo ya actividades, pues ya estoy pasando a la tendencia de modalidad mixta. ¿Sí? Pero lo más importante es que estos no son nuevos, no nacieron con la pandemia, ¿sí? Ya más o menos de la década de los 90 en nuestro país se están utilizando los ambientes virtuales de aprendizaje y comenzaron para apoyar las clases presenciales. No es nada nuevo que antes de la pandemia habíamos escuchado, no, pues es que esta institución tiene plataforma educativa, ¿no? Entonces, para complementar las clases. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estaban, nada más que pues era una herramienta, hay que decirlo, costosa y pues no todas las universidades podían en ese entonces adquirirla. Pero también ya estaban para la educación a distancia, normalmente pues para lo que son las universidades públicas y privadas ya ofrecían estas modalidades alternas, incluso en nivel medio superior, con la prepa en línea, pues ya estaban, ¿sí? Y mixta también, que pues combinaban, repito, los programas que están bajo este régimen, pues tendrían que apoyarse forzosamente en un ambiente virtual de aprendizaje para, repito, validar que sí se estaba dando continuidad a través de esos medios. Bien, entonces esa es una definición de Batista. La otra definición es eh, de estos dos autores. Y aquí lo que nos abonan es que deben de utilizarse, aparte de contenidos y actividades que ya vimos en el autor anterior, que también debo de fomentar el uso de herramientas interactivas en tiempo real, que sería lo sincrónico, pero también fuera de tiempo real, es decir,
cada quien en sus momentos, ¿sí? Y espacios que tengan durante el día. Y la gran característica de un ambiente virtual de aprendizaje es que el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace a través de un sistema de administración de aprendizaje, que es de los famosos LMS. Entonces, nada, esos serían básicamente los elementos principales que debería de considerarse en una aplicación o en una herramienta, mejor dicho, para clasificarla. Estas como LMS, estas como lo que es plataforma educativa o estás como aplicación. Entonces, va de la mano ambiente virtual de aprendizaje con plataforma educativa. Entonces, ¿qué elementos, para ir ya resumiendo un poquito, deben también tener un ambiente virtual de aprendizaje para considerarlo como tal? Pues debe tener una infraestructura que normalmente pues es este espacio, ya sea que sea sitio, que sea red social, que sea plataforma, donde se va a llevar a cabo el aprendizaje, proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículum debe estar alineado, ¿sí?, a una serie de contenidos que están registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Debe de haber, repito, también prueba o evidencia de que se ya va a dar continuidad a un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la creación de actividades y previamente lo que ya platicábamos, colgar una serie de materiales que han sido pues previamente seleccionados por el experto en la materia, en este caso que son todos ustedes. Además, también para la entrega de estas actividades, pues se tiene que considerar ciertos criterios. Eso también eh, no es nada nuevo para nosotros, ¿sí? Normalmente a veces pedíamos una actividad, pero indicamos una serie de criterios que deben de cumplir a través de una rúbrica, a través de una lista de cotejo, pues finalmente ahí estaban esos criterios. Mi estrategia de evaluación, pero ahora ya no se queda solamente hasta ahí, sino que ahora debo implementar acciones de seguimiento para ver quién va atrás, quién va adelante, quién va al día y la retroalimentación, muy importante también, que se tenga que hacer, ¿sí?, en el momento correcto. Es decir, durante el tiempo que se esté solicitando la actividad hay que estar pendientes para poder rápidamente dar este apoyo y no al final. También puede haber una retroalimentación final, claro que sí, como a manera de cierre, pero normalmente aquí se tiene que retroalimentar también todos los días, si es posible, y es donde las plataformas, repito, nos van a dar las herramientas. Recursos de aprendizaje, pues aquí ya entrarían desde lecturas, páginas, sitios web, videos educativos, videotutoriales que ustedes seleccionen o elaboren también, ¿verdad? También está la otra parte. Debe existir también la comunicación, es decir, yo debo tener algún canal para poder informar a mis alumnos de lo que voy a estar colocando, de los tiempos y, mejor dicho, de las actividades que voy a programar y los tiempos de entrega. Además, debo proveer un espacio para que los alumnos se comuniquen entre sí también. Y finalmente, bueno, el último elemento sería la evaluación del aprendizaje. Debe de existir en un entorno virtual de aprendizaje, que es lo que me va a permitir, pues, también conocer si se alcanzaron los aprendizajes esperados, los objetivos o competencias según el nivel y el programa educativo en el cual esté desarrollando mi práctica. Y algo que lo puse hasta con negrita, que distingue los ambientes virtuales de aprendizaje a los ambientes presenciales, es que acá se hace una evaluación continua y verdaderamente a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Y sobre todo que se va dejando evidencia. Desde que vamos armando las pequeñas unidades, las vamos liberando, ¿sí?, van entregando las actividades, todo eso va generando ya en automático un historial, y va generando una calificación incluso, porque cada actividad dentro de una plataforma hay que ponerle un valor, ¿sí? Cuando antes a lo mejor, pues a todo le ponía 100 puntos y ya según lo que alcanzaba, pues ya te iba diciendo qué tanto sacaste, pero por actividad. No, aquí todas estas actividades tienen un valor y la idea, maestros, maestras, es que al final me sume el 100% todo mi curso. Un ejemplo aquí, si yo voy a ofertar un curso, pues tengo a lo mejor 5 unidades, en cada unidad tengo a lo mejor 2 actividades, ¿sí? Y en una de ellas, pues ya establecí que va a ser una actividad colaborativa, y en la otra va a ser una actividad individual,
y ya desde una vez entonces, que son 5 unidades por 2 actividades en cada una, serían 10. Entonces ya de entrada sé lo que voy a trabajar con ellos y tengo que asignarle un valor a cada actividad. Entonces ya voy a decir, no, pues son 5 puntos, 10 puntos, de tal manera que sumando todas las actividades y todos los puntos de todas las unidades, ya tendría que darme el 100%, pero de todo el ciclo escolar. Entonces es algo también un reto, ¿sí? Sobre todo ahorita que no estoy acostumbrado a utilizar esta modalidad de distancia, pero el 100 tendría que estar plasmado, repito, en todo el ciclo escolar. Y ya tú puedes decir, bueno, tantos puntos se te dio por tus conectividades en vivo, ¿no? Tantos puntos por tu participación en biotareas. Tantos puntos por tus investigaciones y cómo las enviaste por mail. Todo se va finalmente, repito, haciéndose una bitácora y almacenamiento en los sistemas educativos y en las aplicaciones. Bien, nada más para puntualizar también esta partecita. Hoy en día, entonces, los ambientes virtuales de aprendizaje representan una extensión virtual de la institución para continuar brindando servicios educativos ante las catástrofes mundiales que hemos vivido. Permiten que cada profesor cuente con un espacio personalizado para el aprendizaje de los estudiantes. Facilitan, esto es muy importante, maestros, la realización de tareas rutinarias y administrativas en cada clase, como cuáles, pues el pase de lista, formación de equipos, registro de participación, entre muchas otras, ¿no? Tiene que estarme en los ambientes virtuales ahorita facilitándome la tarea. Si me la está complicando, quiere decir que estoy haciendo algo mal, ¿sí? O no lo estoy utilizando adecuadamente. Que repito, tendría incluso que estar ya haciéndonos que estemos menos tiempo calificando, revisando, sí tendría, repito, que replantearse su uso. El siguiente punto, bueno, tiene que ver eso, me permite administrar bien cuántas actividades, en qué momento se va a realizar, en qué momento se van a aperturar y en qué momento se van a cerrar. Automatizar también los procesos de evaluación, repito, sobre todo a través de cuestionarios. Y bueno, cierro con estas tres cuestiones, este punto, esta diapositiva, que para crear un ambiente virtual de aprendizaje se requiere contar previamente con materiales y recursos didácticos multimedia de calidad. Yo creo que es aquí donde hemos venido sufriendo, ¿sí? La gran mayoría de los maestros, porque han tenido que ir creando sus materiales y recursos semana a semana, ¿sí? Cuando en realidad un ambiente virtual de aprendizaje tendríamos que tener desde antes que se aperture el ciclo ya esta forma de trabajar y los materiales que voy a utilizar. Y eso ha costado, repito, estrés en el profesor, en el que estar semana a semana creando material que antes no tenía, pero que por la modalidad, perdón, por la modalidad me lo está exigiendo. También hay que decirlo, el profesor requiere contar con competencias para la docencia virtual. Si yo, a mí me formaron en mi institución, en mi normal, para un modelo presencial. Entonces, definitivamente, para los profesores que quieran incursionar en el mundo virtual, se requiere también otra maestría o otra especialidad, otro diplomado, ¿verdad? Que te oriente hacia cómo debes también de realizar tu práctica. Entonces, esta capacitación no nos las dieron. Por eso también tenemos a lo mejor una idea muy reducida de lo que se puede hacer de manera virtual. Y lo último, que también es, yo creo que el principal problema, que dicen, que yo he visto infinidad de comentarios que dicen, pues es que la educación a distancia no sirve. En realidad, repito, eso sería como atentar a 90, 60, más o menos a 80, 80 años de investigación, ¿no? Y claro que eso pues es grave. Lo que te dice educación a distancia es que no todos los alumnos y profesores nacieron para ella, sino que cada alumno debe tener sus competencias para la modalidad. Lo mismo que el profesor, lo que ya comentamos hace un ratito, el profesor debe también, digo, el alumno debe tener ciertas competencias para estudiar, como cuáles. De entrada, un nivel de madurez mayor y responsabilidad, en el sentido de que nadie tiene que estar atrás de ellos.
y también una autorregulación del aprendizaje, es decir, que ya sepa que tiene que hacer sus ingresos a la plataforma, que sepa que tiene que revisar a tal hora ciertos materiales, ¿sí? Entonces, eso no lo tienen nuestros alumnos de presencial. Los maestros Está la pizza. que está de telesecundaria no me van a dejar mentir. Ellos ya saben, sus alumnos, qué tienen que hacer cuando se presentaban a la institución. Sentarse, de tal hora tomar nota de las clases, sí, pero ya de manera autorregulada ya sabían qué hacer, cómo administrar sus tiempos de clase, cosa que los alumnos de presencial no tienen. Entonces, ¿qué se tendría que estar trabajando? Pues en ir fomentando, repito, estas acciones o estos hábitos en los alumnos que finalmente les van a hacer que puedan sobrevivir a la modalidad. Bien, entonces esto era importante y quería, eh, pues, no dejar estos espacios, sobre todo para los maestros que están en formación, que lo supieran. Lo siguiente, bueno, tiene que ver con el diagnóstico integral, ¿sí? Sabemos que esto es un requisito también que nos piden nuestra planeación desde el inicio, ¿sí? Pero bueno, nosotros partimos también de que ahora habría que agregar, pues, el otro aspecto desde origen, ¿sí? Que es el diagnóstico tecnológico. En muchas situaciones así fue, ¿sí? Entonces, de entrada, saber cómo anda la escuela, desde afuera, es decir, perdón, cómo anda en este caso, la comunidad desde afuera de la escuela, ¿sí? Sus condiciones de conectividad, básicamente, sus condiciones también económicas, el tipo de familias, ¿verdad? Que tienen, y los recursos con los que cuentan los alumnos. Especialmente centrándonos ahorita, repito, en Internet y computador, ¿no? O dispositivos. Contexto interno, pues ese ya ustedes lo saben, toda la infraestructura que posee la institución, el capital humano, ¿sí? Y bueno, ya esto es una vez que inicia el periodo escolar, bueno, tenemos la posibilidad de medir todo, todo el resto, que ya es, pues, cómo viene mi grupo, ¿verdad? ¿Qué deficiencias puedo tener del periodo anterior o del nivel anterior? Puedo ya estar en condiciones de aplicar los test, tanto de estilos como inteligencias múltiples, pero hoy en día la misma neurociencia o neurodidáctica también nos están dando todavía la posibilidad de aplicar test, perdón, del hemisferio dominante, ¿sí? Y tipo de conocimiento del alumno. Entonces, normalmente, bueno, ya se identificó para las actividades que realizan cada uno de nuestros hemisferios y a través de un test podemos decir cuál es el que utiliza más mi alumno, si es más analítico, ¿sí? Si es más organizado, saber cuántos tengo de mi grupo de ese tipo, pero también va a estar, por otro lado, pues aquellos alumnos que tienen otra manera de realizar sus actividades, son más creativos, ¿sí? Son más holísticos, es decir, no necesitan un ABC seguirlo, sino que a lo mejor ellos pueden saltar al C y luego regresarse al A y así sucesivamente. Tipo de conocimiento del alumno se refiere más que nada a que hay alumnos que ya son inteligentes por naturaleza y que únicamente lo que hacemos es, pues, darles el material, pero ellos lo entienden a la primera, ¿no? Habrá otros que son alumnos que sí requieren forzosamente un acompañamiento mayor, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que enfocar más en ellos, pero ya identificarlos desde un inicio, ¿no? Cuáles tienen esta condición y cuáles prácticamente van a facilitarnos, ¿verdad? O que podemos agarrar de monitores para que rápidamente pues ayuden al resto de la clase. Y se agrega, repito, qué aplicaciones tienen, qué plataformas utilizas, cuántos dispositivos tienes en casa, qué internet tienes, fija, ¿sí? O móvil. eh, Y esto pues tendría que darnos ahora sí desde origen las condiciones para poder llevar a cabo nuestro curso desde un inicio. Esto nos va a arrojar también el semáforo, ya ven que hoy en día están la parte de los semáforos de moda, en el sentido de cómo está mi grupo, ¿sí? ¿Cuántos alumnos están en verde? ¿Qué quiere decir que están en verde? Pues que tienen las condiciones óptimas para desarrollar el aprendizaje desde casa, aún mejor que si estuvieran en la escuela, ¿sí? Todavía tienen mejores sillas, tienen mejor computadora, tienen mejor internet, mejor iluminación, bueno, acá en el norte se usa mucho el aire acondicionado, abanicos, ¿sí? Entonces, ya, o si no, bueno, ¿cuántos alumnos están en amarillo?
pues tienen una computadora, pero la comparten entre varios hermanos. Entonces eso también me tiene que dar la idea como maestro a que no puedo sobresaturar de actividades porque la tienen, se tiene que rolar esa computadora, ¿no? Pero a su vez también tiene una conectividad intermitente, es decir, no tienen un modem fijo, no tienen em, internet completamente al 100%. Entonces van a tener que acudir a la casa de un tío, de un vecino, ¿sí? O a un poste público, ¿verdad? En la plaza para poder conectar. En naranja, aquellos alumnos y profesores, también hay que decirlo, que no tienen computadora propia y deben de salir de casa para acceder a ese servicio. Entonces, tienen que así hacer una salida hacia otro compañerito. Y ya ve que se ha dado ese ejercicio pues que como quiera se juntan ciertos alumnos, los que no tienen computadora con otros que sí, y hacen las tareas juntos, ¿no? Lo mismo pasa también con los profesores. Y bueno, en rojo pues sería aquellos que realmente no cuentan con una computadora propia, además que no tienen los recursos para acceder a este servicio y tienen toda clase de limitaciones. Entonces, para estos últimos de abajo, en rojo y naranja, tenemos que echar mano de otras modalidades. Entonces, acá podríamos tener, aquí entraría el sistema multimodal reflejado en las condiciones de mis alumnos, porque para ellos sí voy a utilizar a lo mejor lo que es la plataforma y para estos implica un tratamiento distinto de mis actividades, o debería, mejor dicho, tener un tratamiento distinto para mis actividades. Acá puedo usar una aplicación, ¿sí? Porque sé que nada más tienen un celular y tienen poca internet. Y acá, ay, disculpen la letra, acá definitivamente tengo que apoyarme en materiales impresos, ¿sí? Los libros de texto, pues es lo único que tienes, ¿sí? Hojas de máquina, cuadernillos que te he elaborado y así es como vas a trabajar. Entonces, este sistema multimodal, es decir, varias maneras de poder atenderlos, pues se vio reflejado, mejor dicho, pues en nuestros grupos y pues ellos a lo que están esperando es que nosotros pues demos solución, ¿verdad? Esa es prácticamente nuestra misión, dar solución a estos escenarios distintos de conectividad que existen hoy en día en nuestro querido México. Bien, entonces ya el maestro toma su decisión, como hacen el diagnóstico integral, qué aplicación va a utilizar. Y hay muchísimas, ya igual ustedes me dieron por ahí todas las que utilizan en mayor medida. Y bueno, repito, unas van a ser meramente aplicaciones y otras van a ser plataformas. Y un ambiente virtual de aprendizaje se construye con una plataforma, porque tiene todos los elementos que se requieren para los componentes que ya les mencioné en las diapositivas anteriores. Bien, entonces igual nada más para ir definiendo algunos elementos, ¿cómo enseñábamos antes en el salón de clase? Pues todo se volcaba hacia la parte presencial, hasta ahí éramos felices y no lo sabíamos, ¿sí? Todo se daba ahí, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí mismo se evaluaba y ahí mismo se retroalimentaba. Y bueno, partíamos de un perfil de egreso, de los planes y programas de estudio, a su vez tendremos que desarrollar o abonarle al perfil de egreso, además de las materias propias de mi materia, perdón, las competencias propias de mi materia. Los métodos que seguían pues era el deductivo e inductivo, pocos utilizaban el de proyectos y casos, pero ahí siempre habían estado. Y a su vez, para desarrollar lo anterior, pues tenía que desarrollar bloques o unidades de aprendizaje, ¿sí? Y que a su vez, bueno, estas las dividía en secuencias didácticas y alineadas precisamente al alcanzar los aprendizajes esperados, los cuales, bueno, ya identificamos claramente por la estructura que tienen. Y aquí es donde echábamos mano de las taxonomías, proceso cognitivo, donde a través del verbo, repito que todos los programas van a tener, pues ya yo sabía en qué nivel del aprendizaje voy a estar trabajando con mis alumnos en cada una de las unidades de aprendizaje y ya tenía una idea de qué posibles actividades podría trabajar en clase con ellos. Igual desarrollaba los contenidos, todo eso hacía presencial, repito. Las estrategias didácticas pues eran físicas, pocas eran digital, los más valientes se atrevían a hacer una estrategia didáctica digital. Las actividades, bueno, se solicitaban también
y bueno, se realizaba lo que se conoce como el andamiaje. Entonces, ¿qué es la parte de las ayudas, la parte de las asesorías que nosotros como maestros íbamos dando, ¿no? Oiga, maestro, tengo una duda de lo que encargó, ahí mismo en el salón de clase. Ah, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Sí. Checa tu libro y checa lo que les dicté y bueno, ahí vamos o vas a recortar o vas. Entonces, todas esas ayudas, asesorías, apoyos que dábamos, es lo que se considera como el andamiaje. Se pudiera dar en lo individual o se podría también dar en grupo. Los materiales que utilizamos pues eran físicos y la evaluación pues también era física, pocos se aventuraban a lo digital, así como en los materiales, y utilizamos la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces, así es como trabajamos ahora. Entonces, ¿qué implica el cambio hacia los ambientes virtuales y hacia la modalidad mixta? Lo siguiente, que tengo que pensar ahora que no todo ya tiene que estar forzosamente en las sesiones en vivo, sino que ahora, eso es lo que las sincrónicas vendrían a ser lo que antes era la presencial. Entonces, queremos a fuerza aferrarnos al modelo anterior, ¿sí? Donde queremos tenerlos todo el día conectados los 50 minutos que dura mi clase. Y todos los días, ¿no? Como si fuera finalmente la escuela, un modelo de telesecundaria, que es a distancia completamente. Am, aquí entonces tengo que empezar a distribuir de otra manera. Y la recomendación, pues, de la misma Secretaría de Educación es que tú dividas 50 y 50. ¿Para qué? Para que tú como maestro también descanses, pero también que tus alumnos no tiren la toalla, en el sentido de que se les va a acabar el internet, se les va a acabar em, el tiempo para entregar las tareas, se les va a acabar el tiempo que tienen que usar su computadora porque la tienen que prestar al siguiente hermano, ¿sí? Y finalmente va a cumplir con todas las actividades que soliciten todos los maestros. Y empezar a ver, bueno, qué puedo mandar al aula virtual, qué puedo mandar a la plataforma, y para que de alguna manera, repito, no sobrecarguemos de tiempo y nosotros también tengamos un poco de respiro, maestros. Entonces, de igual manera, no podemos escapar de esto, del perfil de egreso, las competencias, todo eso que ya está dado en los programas. Se proponen otros métodos, ¿sí? Igual podemos seguir con los básicos, que es el de inductivo, eh, basado en ejercicios, basado en práctica, pero ya definitivamente tendríamos que estar innovando también utilizando método por proyectos, método colaborativo, el método de demostración práctica, de diálogo reflexivo y casos. Entonces, cada uno de ellos también pues, tiene sus especificidades y como maestro, bueno, me involucra a replantear definitivamente todo, toda mi práctica educativa para que verdaderamente esté alineado en la nueva modalidad con mis nuevos métodos. Las unidades de aprendizaje pues igual se tienen que dividir en bloques o unidades, se llevan a cabo los aprendizajes esperados. Puedo decir que unos se van a hacer a lo mejor las clases las pueden seguir manejando básicas, es decir, las introducciones, lo pueden definir a manera en tiempo real, pero definitivamente deben de disminuir la carga de los contenidos para que no sean en vivo, sino repito, mandarlos hacia lo que es que se vean, que se consulte de manera autodidacta aparte, ¿sí? Y a través de alguna estrategia de preguntas, alguna estrategia aparte, pues ver si revisaron esos contenidos. Y esto también les sirve a ellos porque van desarrollando sus capacidades de autorregulación que hablábamos hace un momento. Las estrategias didácticas ya no se pueden las presenciales. Tengo que ver qué hay de nuevas para la era digital. El andamiaje se tiene que seguir haciendo, solamente que ese se hace por medio de las mismas plataformas, ¿sí? Cómo poder retroalimentar, cómo poder resolver dudas, ¿sí? Cómo contestar foros, etcétera. Las actividades meramente digitales, sí, por eso repito, pero tengo que distribuirlas, cuáles se van a hacer en vivo y cuáles se van a entregar por medio de la plataforma y calendarizarlas también. Y la evaluación pues es meramente también digital y también debemos de responder al menos a la diagnóstica formativa y sumativa. Y la retroalimentación pues también se tiene que hacer. Básicamente no cambia mucho, sino únicamente, repito, lo que ven ustedes hacia el lado de la izquierda, pues decir cómo voy
a diversificar. ¿Ok? Si todo lo basaba en estar conectado, bueno, voy a grabar a lo mejor la sesión de la clase y la, les voy a decir que la vean. Ya no tienes que estar conectado. Entonces ahí está a la vez y eso te va a servir para hacer una práctica o avanzarle a tu producto. Pero no podemos, repito, hacer lo mismo con los mismos métodos en esta modalidad. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en un desgaste que creo que es el que se palpa día a día en cada semana que se abren lo que son las clases. Y bueno, esto ya sería un extra, pero bueno, cómo se trabaja en modalidad totalmente en línea, es decir, donde no tienes que ver a tu maestro lo menos posible. No es que no de plano no lo tengas que ver, sino que se reduce todavía aún más el tiempo de actividad sincrónica y se le da, lo contrario de la presencial, el peso más a las actividades asincrónicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos los contenidos, todas las actividades, todos los materiales, todas las evaluaciones, todo se realiza cada quien a su propio ritmo. Entonces, tú vas a poder entregar, alumno, ¿sí? Hasta el fin de semana tus actividades. Yo te las voy a revisar también. Puedo revisártelas el fin de semana o te las puedo revisar a lo largo de la semana. No tengo que esperarme yo conforme me vayas enviando, ¿no? Pero, repito, básicamente esta es una radiografía completa de cómo pues ha venido alternándose, repito, entre una modalidad y otra. Y básicamente el secreto no radica más que en distribuir sincrónicamente o asincrónicamente mi práctica. Bien, entonces, por tanto, la secuencia didáctica aquí pues no va a cambiar en cuanto a los momentos clave que ustedes ya conocen, las acciones de apertura, acciones de desarrollo y acciones de cierre. No podemos dejar de lado esto porque finalmente clarifica para tanto ustedes como para los alumnos lo que se tiene que hacer. Nada más hay que recordar que las actividades de apertura son del maestro, ¿sí? Es donde se hace su presentación, su exposición, todo lo que ustedes ya saben, da a conocer las actividades, da a conocer los instrumentos de evaluación, ¿sí? Y finalmente ya em, en las actividades de desarrollo, pues los alumnos ejecutan todo lo que el maestro ya dio de indicación en apertura. Aquí es donde se hace el andamiaje, repito, y se hace la retroalimentación individual o en grupo. Y la evaluación también. Y ya finalmente, evaluación formativa. En la evaluación, en las actividades de cierre, pues se hace la evaluación sumativa o final, pero ya involucra la plenaria y la participación de maestros y alumnos para finalmente concluir, ¿verdad? El tema y pasar al siguiente. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces, maestros? Pues como parte de mi planeación tengo que decir, bueno, estas actividades las voy a mandar asíncronas. Y la presentación, pues sí se tiene que hacer en tiempo real. A lo mejor una actividad me voy a aventar a que sea en vivo. Pero, repito, ustedes mismos tienen el poder de decir que van a hacer eh, en tiempo diferido, es decir, no en vivo. Y bueno, ya la parte del cierre pueden también destinar alguna sesión sincrónica y finalmente la retroalimentación pues se puede hacer en ambas, ¿verdad? No, también no quiere decir que no se puedan alternar. Pero básicamente esta es la propuesta, ¿sí? Que les va a permitir pues mejorar, repito, la parte del acompañamiento, la parte de la retención escolar, porque repito, estamos cargando y sobresaturando la red, ¿sí? Se está generando un cuello tremendo y sobre todo, repito, no todos tienen la misma conectividad. Si esto lo retomamos del diagnóstico integral, pues ya sabemos hacia dónde tenemos que ir. Va a haber casos que a lo mejor todo se incline hacia la sincrónica, ¿verdad? Pero con materiales impresos. No hay de otra, el diagnóstico así lo arrojó. Muy bien. Entonces, igual ya esta parte, la parte de las taxonomías han ido evolucionando también. Es importante que sepamos como maestros qué taxonomía y cuál versión vamos a utilizar. Desde un inicio nos han hablado de Benjamin Bloom, este doctor estadounidense, pues que se le encomendó finalmente esta tarea, ¿sí? Para desarrollar los programas de capacitación en ese país. Y bueno, no supo que finalmente iba a crear pues prácticamente la fórmula para todo el mundo, ¿no? En cuanto a cómo poder desarrollar los cursos
y las actividades de aprendizaje. Está la versión original, que fue en los años 50, se caracteriza por el uso de sustantivos, entonces lo deben de identificar, es conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y evaluación. Entonces, en ese entonces, esto era la cúspide de la pirámide y hacia donde tenía que orientar a mis alumnos y con eso cerrar. Entonces, a raíz, repito, de muchísimos años de experiencia y de investigación, bueno, llegan los discípulos del mismo Benjamin Bloom, ¿sí? Y hacen una revisión a la taxonomía para poder identificar y hacer cambios. Entonces, de entrada, sustituyen los sustantivos por verbos. Verbos, si se fijan, son en presente infinitivo y en cambian un poquito, ¿no? Conocimiento, ahora recordar. Comprensión es comprender, aplicación es aplicar, análisis es analizar. Y fíjense, invierte en la parte de la evaluación y pasa a un nivel previo. Y la síntesis, que era pues, prácticamente reintegrar nuevamente todo del análisis en un nuevo producto, pues lo mandan como, ahora eso es lo que verdaderamente nos debe de estar interesando como maestros para llevar a mis alumnos, que puedan sintetizar utilizando alguna herramienta tecnológica, ¿sí? O puede ser sin tecnología también, pero que finalmente construyan ellos de manera propia. Entonces, no es coincidencia que esto se alinee con el modelo por competencias, se alinea también con las teorías modernas del aprendizaje, como es el constructivismo, ¿sí? Y también se alinea con la incorporación de las TIC. Entonces, por tanto, bueno, dentro de las taxonomías ustedes van para el diseño de sus ambientes virtuales de aprendizaje, pues también tendrían que hacer esto, ver qué me está diciendo mi carta descriptiva, mi sílabus o lo que ustedes manejen, y ver en qué nivel están los verbos o los aprendizajes esperados que se están plasmados en mi programa y decir, bueno, pues ya identifiqué que se utiliza mucho el verbo comprender, conocer. Entonces, pues son de los primeritos. Entonces, a ese nivel taxonómico voy a trabajar. O me voy hasta categorizar, componer, crear, ¿no? Entonces, estoy hablando del nivel más alto ahora en esta nueva versión. Entonces, básense siempre con los verbos para que ubiquen su nivel taxonómico. Una vez que ubican su nivel taxonómico, pues están en condiciones de ver, por ejemplo, qué actividades ahora se tendrían que estar planteando. Normalmente las taxonomías, eso es lo que nos arrojaban. ¿En qué nivel y qué posibles actividades? Hay una aportación muy grande de este autor donde ya incorpora verbos que antes no existían, como cuáles, como el verbo googlear, como el verbo publicar, compartir, ¿sí? Cargar información, y están distribuidas a lo largo de los mismos niveles taxonómicos. Entonces, igual está la fuente ahí para que si quieren conocer a detalle esta investigación, esta información se va a pasar a la institución para que se los hagan llegar. Si no, al final les paso también mis datos por si alguien lo requiere. Y también para los ambientes virtuales de aprendizaje, nosotros recomendamos el uso de este instrumento, que se conoce como la rueda de la pedagogía. Es también producto de una serie de investigaciones que se han hecho en la Universidad de Adelaide, Nueva Zelanda, entonces por el doctor Alan Carrington, donde retomó los anteriores autores que les mencioné, retomó la revisión a Bloom de sus antecesores, retomó también la parte de la taxonomía para la era digital, ¿sí? Y sacó esta propuesta, obviamente ha sido traducida al idioma, a los distintos idiomas. Esta es la liga para lo que es la parte de español. Y hay dos ruedas, unas ruedas están enlazadas a su vez a los sistemas operativos móviles. Entonces está la rueda para Android y está la rueda para iOS. Entonces, ¿qué se hace con esta rueda? Pues al darle clic van a tener la opción de verla completa. Van a poder identificar lo siguiente, que se lee de la siguiente manera, del centro hacia afuera y en el sentido de las 12 del reloj, de las manecillas del reloj. Ahí es donde partiríamos a las 12 y de ahí
En el centro vamos a identificar los niveles taxonómicos de los nuevos, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y repito, tendríamos que leerla desde el centro, en este color verde que tenemos aquí. Y ya nos da la propuesta de los verbos también alineado con lo que es el autor de la taxonomía de Bloom para la digital. Pero Alan Carrington decidió ir más allá, donde nos propone ya actividades que tengo que estar trabajando con mis alumnos, utilizando las TIC y las TAC. Y finalmente también nos da propuesta de actividades, pero utilizando las aplicaciones. Incluso si ustedes se sobreponen sobre los iconos, van a ver dónde poder descargar, ¿sí?, estas aplicaciones de la misma Play Store, que sería pues la tienda de aplicaciones de Android. Para los que utilizan iOS, pues sería lo mismo, nada más tendrían que ver la otra rueda, la que tiene recursos para este sistema operativo. Realmente son muy pocos las instituciones y los profesores y alumnos que lo manejan. Obviamente me centro en esta Android porque es la que, de acuerdo también pues, a la conectividad y al tipo de celular, son los que más existen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya nos facilitaron mucho el camino, maestros, porque ya nos están diciendo hasta qué aplicación utilizar. En mi caso, bueno, yo quiero destacar en esta charla las aplicaciones de Google, que están presentes prácticamente en todos los niveles taxonómicos, desde el mismo Google Search, el buscador, está el Classroom, está el Google Docs, está la parte de el Excel, ¿sí? Bueno, ese es de Microsoft, pero también está Google Slide. Ya, pues acá tenemos también el Google Traductor, ¿sí? Tenemos el Google Keep. Y si nos vamos revisando, checando bien la rueda, pues vamos a identificar otras aplicaciones, ¿sí?, que no son de Google, pero que finalmente, bueno, aquí ya nos van a dar como propuestas. Entonces, esto es ahora lo que nos toca, aprender a utilizar estas aplicaciones, primero como maestro, ¿sí?, y ver la posibilidad de incorporarlas dentro de mi planeación, ¿sí?, como una propuesta más de actividades para con mis estudiantes, ya sea que lo distribuya por medio de la plataforma o que lo distribuya por medio de la aplicación que me haya arrojado el diagnóstico. Bien, muy bien, entonces aquí ya para ir cerrando un poquito, pues, ¿qué actividades entonces caen en cada una de estos momentos de la secuencia y cómo tengo que decidir, ¿sí?, en cuál modalidad lo voy a trabajar, si a nivel sincrónico o asincrónico? Sí, entonces, déjenlo hago un poquito más grande. Entonces, las actividades de apertura, desde que me presento con mis alumnos, pues puedo enviarles un correo, ¿sí? Todos tienen correo, me imagino, o tienen algún mensaje, ¿no? Los alumnos, estoy hablando de los alumnos. Presentación de la materia, y pues yo elijo si la hago, o de la unidad. Si ustedes esto lo quieren replicar a un modelo más sencillo, pues presento mi unidad con un videíto que yo voy a construir en una aplicación y se los voy a subir a un canal de YouTube y se los voy a compartir, ¿no? Entonces, presento los contenidos también de otra manera, más interactiva, pero eso finalmente es tiempo que le estoy invirtiendo desde ahorita, pero me va a evitar que esté en cada grupo repitiendo lo mismo, ¿verdad? Si es que tengo varios grupos. Pero esto ya, al crear sus materiales maestros, les va sirviendo para el resto de los ciclos escolares. ¿Cómo voy a presentar los aprendizajes esperados en tiempo real o en plataforma o en algún material? Las competencias, las formas de trabajo y el manejo de las herramientas. Esto es lo que creo que también habría que incluir ahora en la planeación híbrida. eh, de- Destinar un momento para enseñarle las herramientas que tiene la suite, ¿verdad?, de Google, que ellos no van a tardar mucho tiempo en aprenderlas. Sin embargo, sería bueno que si todos los maestros van a utilizar las mismas herramientas, pues que se haga como que una especie de mini capacitación a estudiantes donde se tengan que enseñar estas aplicaciones, las cuales te van a servir para todas las materias y ahí ya evita que cada profesor se desgaste teniendo que decir y explicar para qué sirve cada cosa, ¿no?, en cada materia. Formas de evaluación, el ambiente motivacional, que es lo que nosotros ahora ya denominamos la dinámica virtual. Debe de haber, así como había la dinámica de grupos maestros para activar a nuestros estudiantes,
tenemos que reinventar y buscar dinámicas virtuales. Ahorita les voy a dar un ejemplo de una, ¿sí? Para que, pues, más o menos ahí se den una idea, ¿sí? La evaluación diagnóstica que se puede hacer, también se puede hacer asincrónicamente, no tengo que hacerla en vivo, ¿sí? Y finalmente, el hacer una pregunta generadora, pero en realidad esto es lo que se conoce como el anclaje, que es la manera en cómo voy a enganchar a mis alumnos para que se motiven a hacer las actividades que siguen. ¿Sí? Muchos lo hacen con un video, muchos lo hacen con un juego, muchos lo hacen a lo mejor con una imagen, con una infografía, ¿sí? O narrándoles por ahí una historia, ¿no? De finalmente del para qué les va a servir todo lo que sigue. Las actividades de desarrollo, pues tengo que decidir cuáles se van hacia la parte asincrónica, eh, desde un origen, cuáles van a ser individuales, cuáles van a ser en equipo y cuáles van a ser grupales también. Entonces, acuérdense, este tipo de actividades tengo que variarlas, porque un curso en el cual nada más hay un solo tipo de actividad, pues tiende a ser pues un poquito tedioso, ya sea que pidas puras entrega de actividades o que hagas puros foros o que hagas puros chat, ¿sí? Entonces también cansa. Entonces, tratar de variarle y diversificar. Bueno, en esta semana voy a poner actividad individual, ¿sí? Pero lo voy a combinar con una grupal. La otra semana voy a hacer una actividad grupal y una actividad en equipo. ¿Sí? Entonces, variarla. ¿Para qué? Para atender también, pues, a los distintos tipos de aprendizaje que hay. Aprendizaje individualizado por una parte y el aprendizaje colaborativo. Aparte de la transversalidad, cómo puedo ya abrazar a otras materias, ¿verdad? En mi mismo semestre, del mismo grado, cómo va a realizarse el proceso de metacognición, la parte de los andamiajes, las ayudas, los procesos cognitivos y evidencias, pero ahora utilizando las TIC, que aquí no es más que echar un vistazo a la rueda, que ya hablamos hace un momento. Y la evaluación continua que se tiene que hacer. Todas las actividades que vemos aquí deben de tener ya una puntuación y un instrumento que finalmente me va a ayudar a poder evaluarlo, ya sea de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Las actividades de cierre, bueno, están dadas por las conclusiones, por los exámenes, ¿sí? Por los portafolios, correr las rúbricas que ya se dijeron desde la etapa inicial, que sería la presentación del maestro y de las actividades. Sí, no hasta el final. Evaluación final, si es que va a haber, ¿sí? Y bueno, ya definir los niveles de desempeño, que también se tuvieron que decir desde acá, ¿verdad? Cómo te voy a medir la entrega de tus actividades. Y finalmente es el momento de la realimentación o la retroalimentación. Muy bien, entonces, checando mis tiempos. Sí, este sería, por ejemplo, una manera de iniciar con una dinámica virtual. Entonces, no tenemos que empezar siempre de entrada con los temas, ¿sí? La práctica nos está diciendo que tenemos que levantar esos ánimos, ¿sí? Y a lo mejor tratar de ir más allá desarrollando actividades, ¿sí? Que estén alineadas a los aprendizajes esperados, pero que en realidad no parezca que están dando la clase, sino puedes hacer juegos de los conocidos, ¿verdad? Como puede ser serpientes escaleras, loterías, etcétera, etcétera. Algo que finalmente sea divertido, pero que al mismo tiempo esté alineado a mis aprendizajes esperados, repito. Entonces, este es un simple, sencillo truco de magia. Si no aquí voy a necesitar un voluntario o voluntaria. Básicamente son 4 cartas, ¿sí? Y se está haciendo de manera virtual, por eso es la dinámica virtual. Necesito que haya un voluntario y que se decida participar. Si quieres yo, maestro Guillermo. Perfecto, Elizabeth. Bien, entonces la indicación es la siguiente. Vamos a empezar de izquierda a derecha, hay 4 cartas. Vas a pensar no me vas a decir, nada más lo vas a pensar, en un número del 1 al 15. Ya que lo tengas en tu mente, me dices. Ya, maestro. Ok. Entonces, vamos a irnos a la primera carta, la de la izquierda, y me vas a decir si el número que pensaste está en esa carta.
Sí, Ok. Entonces, vamos a la segunda carta y ahí quiero que también cheques si está o no tu número. sí, sí está. Ok. Vámonos a hacer lo mismo con la tercera. También, Ok. Y en la última. también. También. Entonces sería, vamos a hacer la magia. Igual, su número que pensó es el 15. Sí, sí, maestro. Sí, entonces, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otro intento? Para ver que sí funcione la magia. Yo, profe. Ok, Daniela, la misma operación. Vas a pensar el número del 1 al 15 y me vas a decir si está en tu primera carta. Sí, Ok, vamos a la que sigue y me dices si está o no. sí, Tercera, sí, cuarta, no. ok. Si la magia no miente, el número que pensaste es el 11. Así es. Sí, Entonces, muchas gracias. Entonces, gracias. básicamente igual esta dinámica te les voy a revelar la magia, ¿verdad? Porque pues esa es la idea, es que ustedes lo apliquen con sus alumnos. Pero el punto aquí es que la dinámica virtual debe ser parte de la apertura de la clase, ¿sí? Colocando algo que finalmente los despierte y que no sea lo mismo cotidianamente, sorprender. ¿Sí? Eso es algo que igual muchos maestros lo hacían en presencial, es lo mismo ahora. ¿Sí? Tenemos que hablar su mismo lenguaje, traerles cosas distintas cada semana para que, o mejor dicho, definirlo el juego como parte de la clase. ¿Sí? Tal vez van a tener que destinar sesiones para jugar con ellos, pero eso es lo bonito ahora de esta modalidad. ¿Sí? Aunado a todo lo que les dije, repartir ciertas actividades para un momento y para otro con una herramienta, pues creo yo que nos va a ir marcando la pauta para pues salvar verdaderamente al ciclo escolar, pero que los alumnos se vayan y ustedes mismos con un buen sabor de boca, ¿sí? Y que finalmente esto sea las bases para una educación más sólida, ¿sí? Y pues que finalmente tanto la ansiábamos incorporar las tecnologías, pero hacerlos de una manera correcta. Bien, ¿cómo se revela este truco de magia? Básicamente lo que ustedes tienen que hacer, pues es igual, ¿verdad? De decirles a los alumnos que pierden un número del 1 al 15, ¿sí? Y lo que van a hacer nada más, perdón, es esto, ¿sí? Eh, Cada carta tiene aquí en la esquina un numerito. Entonces están hechas de tal manera de que si te dice que sí está en la primera, ¿verdad? Lo vas a empezar a sumar. Si te dice que está en la segunda, lo sumas. ¿Sí? Si en la tercera no está, pues no lo sumas. ¿Sí? Por ejemplo, y en la que está, por ejemplo, que también la cuarta, también se suma. Entonces, igual ya, repito, se suma lo que sí esté. Si no está, no lo tomen en cuenta, pero nada más es sumar las esquinas. Y así como hay infinidad de dinámicas que pudiéramos pasar. Igual más adelante vamos a abrir talleres de dinámicas virtuales para que se enganchen finalmente con sus alumnos, ¿sí? Y repito, sea pues una experiencia verdaderamente enriquecedora. Bien, pues me gustaría dejar algunas preguntas, ¿sí? Igual ya pues toqué algunos puntos, ¿verdad? Pero por la parte del tiempo. Sí, me gustaría, pues, maestra Ingrid, poder hacer algunas preguntas. Sí, adelante. No sé si el maestro, David, tenga ahí las preguntas o algún otro compañero. Adelante, maestros, maestras. Les toca a ustedes ahora preguntar. Buenas tardes, Sí, Angie, gracias. ujú, Una consulta. dígame. ¿Cuál es la definición de virtualización que más se utiliza a nivel internacional?
¿Cuáles son sus características y requerimientos básicos? De Gracias. entrada, sí, de entrada, pues obviamente ya todos los contenidos están previamente tratados, es decir, han sido revisados por los especialistas de esa disciplina, ¿sí? Y a partir de ahí se han desarrollado objetos de aprendizaje de cada uno de ellos, de tal manera que puedan ser consultados en el número de veces, ¿verdad? Por los estudiantes. Imagínense un video donde le puedas, o presentación donde le puedas dar clic a todo y cada uno te ayude con información, ¿sí? Y que finalmente, bueno, al final de ver ese tema, te incluya una serie de preguntitas, ¿sí? Para ver si verdaderamente captaste la esencia de lo que es la información que se te proporcionó. Si lograste contestar, vas sumando puntitos, ¿sí? De tal manera que continúas con tu siguiente tema y después al final, cuando te acaben los temas, va a haber una evaluación em, formativa de esa unidad, que eso te va a ir dando puntos para obtener ciertos beneficios, ¿sí? En este caso, de tu curso. Tal vez puedas tener acceso a material extra, tal vez puedas tener a lo mejor em, pues otro curso introductorio y adicional, gratis, ¿sí? Pero que te dé beneficios de estudiar bajo de manera virtual, ¿no? Pero a su vez no queremos tampoco ser automatizable, es decir, que como lo que es la tendencia de la parte del aprendizaje adaptativo, sino que podamos combinarlo también con experiencias en vivo, es decir, lo que es la palmadita, los chistes, los saludos, o toda esa riqueza que nos da el tener a escuchar a nuestros maestros de manera remota, combinándolo también con ciertos momentos que verdaderamente pues te ayuden a despejar, a continuar, sí, a motivarte y que sigas con tu ruta o trayecto formativo establecido, ¿no? Entonces ese sería para nosotros el ideal de virtualización, combinando lo mejor que te ofrece todas las tendencias que les mostré al inicio. Gracias. Al contrario. Por ahí levantó la mano alguien, Ingrid. No, en el chat el compañero Vicente pregunta, desde su propia concepción, ¿cuál es la diferencia entre educación a distancia y educación en línea? Sí, muy bien. Si tenemos una línea de tiempo, imaginemos todos una línea de tiempo, entonces la educación a distancia apareció hace aproximadamente 200 años en la humanidad, ¿sí? Estamos hablando de la educación por correspondencia, era muy particular. Luego ya siguió lo que es la educación con medios audiovisuales, es decir, por ejemplo, que te mandaban tus cursos en VHS o en, o en algún otro tipo de medio, ¿verdad? Audiovisual, es decir, no tenías no podías estar rápidamente en tiempo real consultándolo. Entonces, y ya después podemos poner a la telesecundaria como también educación a distancia, como pues el maestro no está al mismo tiempo que el alumno, pero ya grabó su clase y se la transmite, ¿no? Finalmente por la televisión. Entonces, eso es la educación a distancia, una separación entre profesor y alumno, ¿verdad? Pero que no existe posibilidad de interactuar con él. Entonces, ¿qué nos ha dado la educación en línea? Pues esta bondad y este beneficio de poder tener a mi profesor, aunque sea quien sea, ¿verdad? Mi profesor de secundaria, o pueden ustedes también tener capacitación con, con otro tipo de especialistas, pero tienes finalmente la posibilidad de poder dialogar con ellos, ¿sí? Y no quedarte nada más con la idea, ¿verdad?, del autor de esa lectura, sino que ya conoces a los autores, hasta los puedes agregar a tus redes sociales e interactuar. Pero lo más importante, repito, es que hay una comunicación em, en tiempo real o en el mismo momento, ¿sí? Y eso es lo que nos está ofreciendo la educación en línea, más interactividad.
y otro dato importante, la educación a distancia puede no utilizar plataforma, mientras que la educación en línea necesita la plataforma. Todavía tenemos tiempo para una pregunta más. Adelante, Gaby. Buena tarde, maestro. Disculpe, ¿nos va a poder compartir los materiales? Y usted estará impartiendo el curso de dinámicas. La verdad es que se me hace muy interesante y muchas felicidades por su ponencia. Muchas gracias. De manera directa no, pero vamos a estarlos, o sea, hay otras maestros que tienen esos talleres. Claro que sí, vamos igual a estarlos publicando por experiencia docente también cuando se abran los próximos cursos de dinámicas. Pero finalmente, repito, yo creo que es un ingrediente que viene a ponerle la emoción a esto de la modalidad a distancia. Los materiales con mucho gusto se los hago llegar a experiencia docente y eso ellos a su vez, bueno, lo comparten con la Benemérita Escuela Normal de Maestros y bueno, pues igual felicitarlos nuevamente por estos eventos, ¿sí? Que unen a, a, a todos, ¿verdad? En la distancia. ¿Podría repetir la explicación del juego de las cartas? Claro que sí. El secreto está en que vas a sumar. Primero le vas a preguntar, ¿verdad? Si tu número está en la carta 1. Si te dice que sí, tú acá con la calculadora vas a agarrar este número, ¿sí? En tu mente. Si pasas a la siguiente, si te dice que sí, pues lo vuelves a sumar. Si te dice que no, en la tercera, pues no la sumas, ¿sí? Y si tampoco te dice en la segunda, en la cuarta pregunta, pues tampoco, ¿no? Entonces nada más sumas las que te diga, sí, sí viene mi número. Y las otras no las tomas en cuenta, ¿no? Pero son, repito, de nada más del 1 al 15. Bien, pues muchísimas gracias, atendiendo a la agenda puntual. Pues igual nuevamente les envío un cordial saludo y pues que tengan una excelente tarde, maestros, y que sigan festejando. Maestro Guillermo, Dígame, buenas tardes a todos. Pues si me permites compartir pantalla para claro. hacerte entrega de un reconocimiento de parte de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, a nombre de la maestra María Guadalupe Ugalde Mancera, que es nuestra directora. No sé si ahí sí ya se pueda visualizar mi pantalla. Dice, Benemérita Escuela Nacional de Maestros otorga el presente reconocimiento a José Guillermo Marreros Vázquez por su participación como conductor del webinar 3, Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, llevado a cabo en la jornada de expresión normalista en el marco del 134º aniversario de esta casa de estudios. Ciudad de México, a 22 de febrero del 2021, y firma la directora de esta benemérita institución, la maestra María Guadalupe Ugalde Mancera. Muchas felicidades, muchas gracias por compartir estos conocimientos, estos aprendizajes, que sin duda alguna en estos tiempos que estamos aprendiendo para desaprender, ¿no? Aprendiendo tantas cosas nuevas para desaprender de todas aquellas prácticas tradicionalistas que a lo mejor veníamos trabajando. Muchas gracias también a David Betán, gracias por organizar todos estos
eventos, todos estos webinars, por compartir esos conocimientos que tienes, por esa sencillez. Muchas, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Ingrid, y a todos los maestros que hoy nos acompañan. No se vio la diploma, Sí, no se vio. ¿No se vio? no se vio. Pero bueno, como que yo tomé fotos de todos los que prendieron su cámara para, pues ahí el recuerdo, ¿no? Si hay más, todavía puedo A tomar ver. más. En lo que lo ponen, pues agradecerte, Ingrid, que estás en representación de la normal por el espacio, por estos webinars. A mí es importante el que, pues siendo normalista y siendo parte de la normal, digo, exterior, porque no trabajo ahí, pues el poder compartir lo que hemos aprendido. Y fue un placer que amigos como Guillermo, como los hermanos Nicolás, que estuvieron tempranito en los otros webinars, hayan aceptado la invitación, hayan hecho un espacio. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros y compartir un poquito lo que se hace en otros estados, ¿no? Ahí aparece. ¿Ya se vio? Ya se vio. Ok. Pues muchas felicidades y muchas gracias por compartir con nosotros esos conocimientos. Encantado, y pues aquí estamos en las redes sociales para poder seguirlos dándoles pues acompañamiento, maestros, y en algo que pueda servirles, pues ya tienen por ahí mis datos, ¿no? Tengan una excelente tarde. Gracias, maestro David, por la invitación. No, gracias, Guillermo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, maestros, por su tiempo. Hasta luego. Nada, maestra. Muchísimas gracias. Te mando a tu correo el reconocimiento, Guillermo, también. Sí, gracias para Gracias. atesorarlo este momento. Gracias. Tengan una excelente tarde todos.